Un grito salido de la nada interrumpió una tragedia anunciada. Un niño ignorado reveló un secreto enterrado por la ambición. Un imperio se derrumbó para que la verdad saliera a la luz. Y un corazón, antes endurecido por el poder, aprendió a escuchar. Antes de escuchar este sorprendente relato, no olvides suscribirte al canal para más historias que muestran cómo incluso los gestos más pequeños pueden cambiar destinos. La mañana del martes parecía igual a tantas otras para Miguel Hernández. El empresario de 45 años ajustó el nudo de su corbata italiana mientras caminaba por la terminal privada del aeropuerto, sus zapatos de cuero resonando en el piso reluciente. El jet privado lo esperaba en la pista, listo para llevarlo a la capital para una reunión que definiría el futuro de su constructora. 3 contratos millonarios dependían de su presencia esa tarde. Su celular vibraba incesantemente con mensajes de sus asesores, detalles de último momento sobre las negociaciones. Miguel apenas prestaba atención al movimiento a su alrededor. La terminal era su territorio familiar, donde todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Empleados lo saludaban con reverencia. Pilotos verificaban rutas con eficiencia militar. Y su asistente, Marcela, organizaba documentos con la dedicación de siempre. Fue entonces cuando ella apareció. Una niña de aproximadamente 12 años surgió corriendo del área de carga, sus tenis gastados golpeando contra el suelo en una cadencia desesperada. Su ropa estaba sucia, el cabello desarreglado, y sus ojos cargaban una urgencia que cortó el aire como una sirena. ¡Señor! ¡Señor!, gritó, apuntando directamente hacia Miguel. ¡No entre en ese avión! ¡Lo han saboteado! ¡Va a explotar! La terminal entera se volvió para observar la escena. Guardias de seguridad se acercaron inmediatamente, listos para retirar a la niña. Miguel levantó la mano, paralizado por la intensidad de la mirada de ella. Había algo en esos ojos, una sinceridad cruda, desesperada, que lo hizo dudar. «¿De qué estás hablando, niña?», preguntó, su voz controlada a pesar de la confusión interna. «Los escuché conversando, anoche aquí cerca de las cajas donde duermo. Hablaron de su avión, del combustible, que hoy usted iba a...». Ella tragó saliva, las palabras saliendo atropelladas. «Por favor, créame, no entre». Marcela se acercó claramente avergonzada. «Señor Hernández, la reunión es en 2 horas. No podemos retrasarnos por causa de una situación como esta». Miguel observó a la niña más de cerca. Su ropa era claramente de segunda mano, pero estaba limpia. Sus ojos brillaban con lágrimas, no derramadas, y sus pequeñas manos temblaban, no de frío, sino de nerviosismo y miedo genuino. «¿Cómo sabes sobre mi avión?», preguntó, agachándose para quedar a su altura. «Vivo aquí cerca, en las cajas de allá atrás. Escucho muchas cosas», señaló hacia el área de carga. «Hay hombres que vienen por la noche, hacen cosas malas. Ayer los escuché hablando de su nombre, del avión, del combustible». Uno de los guardias intentó acercarse, pero Miguel lo despidió con un gesto. Algo en la determinación de la niña lo intrigaba. En sus años de experiencia, había aprendido a confiar en sus instintos, y algo en él estaba en alerta máxima. «Capitán Miranda», llamó a su piloto. «¿Puede verificar el avión nuevamente, principalmente el sistema de combustible?». El piloto, un hombre experimentado de cabello entrecano, asintió y se dirigió a la aeronave. Miguel continuó observando a la niña, que ahora estaba rodeada de curiosos y empleados de la terminal. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó amablemente. «Lupita», respondió ella, limpiándose la nariz con la manga de su blusa. «¿Me va a creer?». Antes de que Miguel pudiera responder, el capitán Miranda volvió corriendo, su rostro pálido y expresión grave. «Señor Hernández, hay un olor extraño en el tanque de combustible. No es normal. Necesito una inspección completa antes de cualquier despegue». El corazón de Miguel se aceleró. Miró a Lupita, que lo observaba con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. «Todos lejos del avión, ahora», ordenó con autoridad. «Llamen al equipo de emergencia y cancelen el vuelo». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad.
Empleados corrieron en todas direcciones, equipos de seguridad fueron activados y el perímetro alrededor de la aeronave fue aislado. Miguel mantuvo a Lupita cerca de él, protegiéndola de la confusión que se había instalado. Entonces, sucedió. La explosión fue ensordecedora. Llamas anaranjadas se elevaron hacia el cielo, transformando lo que minutos antes era una aeronave de $5 millones en restos humeantes. El impacto arrojó a todos al suelo. Vidrios se hicieron añicos y sirenas comenzaron a sonar por toda la terminal. Miguel protegió a Lupita con su cuerpo, ambos postrados en el suelo mientras pedazos de metal llovían a su alrededor. Cuando finalmente levantó la cabeza, la realidad lo golpeó como un puño en el estómago. Él debería haber estado dentro de ese avión. ¡Lupita!, gritó, buscando a la niña entre el humo y el pánico. Pero cuando el polvo se asentó y logró levantarse, ella había desaparecido. Bomberos y paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Miguel fue examinado, pero estaba físicamente ileso. Mentalmente, sin embargo, estaba en shock. Una niña desconocida había salvado su vida. Y ahora ella se había ido como si nunca hubiera existido. Señor Hernández, Marcela se acercó visiblemente alterada. Los investigadores quieren hablar con usted, y la prensa ya está llegando. Miguel asintió ausentemente, sus ojos aún buscando a Lupita, entre la multitud de socorristas y curiosos. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo sabía sobre el sabotaje? ¿Y por qué lo había alertado? Más importante, ¿dónde estaba ahora? Mientras respondía a las primeras preguntas de los investigadores, una única certeza se formaba en su mente. Necesitaba encontrar a Lupita, no solo para agradecerle, sino para entender. Su vida ordenada y previsible había sido salvada por una niña que aparentemente vivía en las sombras del aeropuerto. La reunión en la capital sería reprogramada. Los contratos podían esperar. Por primera vez en años, Miguel Hernández tenía una prioridad que no involucraba dinero o negocios. Tenía una deuda de vida que saldar. Mientras los investigadores trabajaban entre los restos humeantes de su aeronave, Miguel tomó una decisión que lo cambiaría todo. No saldría de allí hasta encontrar respuestas y, principalmente, hasta encontrar a Lupita. El empresario que siempre había controlado cada aspecto de su vida ahora se veía dependiente de una niña de la calle para comprender por qué seguía vivo. Y esa percepción lo atormentaba más que cualquier negocio que hubiera perdido. La noche caía sobre el aeropuerto cuando Miguel finalmente dejó la terminal, pero no antes de dar una última mirada al área de carga donde Lupita había dicho que dormía. Mañana volvería, y seguiría volviendo hasta encontrarla. Algunas preguntas, sabía, no podían esperar. La noche apenas había terminado, y Miguel ya estaba de vuelta en el aeropuerto. No había conseguido dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la explosión. Escuchaba la voz desesperada de Lupita. Sentía el calor de las llamas que podrían haber sido su fin. A las 5 de la mañana, desistió de intentar descansar y se dirigió nuevamente a la terminal. El lugar aún mostraba señales de lo ocurrido. Los escombros habían sido removidos, pero el olor a combustible quemado persistía en el aire. Cintas de aislamiento aún rodeaban el área donde su jet se había desintegrado. Miguel observó todo con una mezcla de gratitud e inquietud. «¿Señor Hernández?» Una voz femenina lo interrumpió. Se dio vuelta y vio a una mujer de aproximadamente 35 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, cargando una carpeta y una grabadora. «Soy Carla Mendoza, periodista investigativa del Canal 7. ¿Podría conversar conmigo sobre lo que ocurrió ayer?» Miguel dudó. Normalmente evitaba a la prensa, prefiriendo que su asesoría se encargara de cuestiones públicas, pero algo en la mirada determinada de la periodista le hizo reconsiderar. «¿Qué exactamente quiere saber?», preguntó cautelosamente. «La verdad sobre la niña que lo salvó, y sobre por qué alguien querría sabotear su avión». Esa respuesta despertó completamente la atención de Miguel. «¿Usted sabe algo sobre Lupita?» Carla sonrió levemente. «Sé que no apareció por casualidad.
Y sé que usted no es la primera persona que algunos individuos querían fuera de circulación. Se dirigieron a un café en la terminal, lejos de oídos curiosos. Carla abrió su carpeta y retiró una serie de documentos y fotografías. Hace 3 meses vengo investigando irregularidades en grandes constructoras de la región. Su empresa, Hernández Construcciones, aparece en varios informes que obtuve a través de fuentes confidenciales. Miguel frunció el ceño. Mi empresa es limpia. Todos nuestros proyectos pasan por rigurosas inspecciones. Es lo que muestran los documentos oficiales, concordó Carla. Pero tengo evidencias de que esos documentos pueden no contar la historia completa. Deslizó una fotografía por la mesa. ¿Reconoce a esta mujer? Miguel estudió la imagen. Era una foto de identificación profesional, de una mujer de unos 40 años. Cabello oscuro, expresión seria. Algo en aquel rostro le parecía familiar, pero no lograba precisar qué. ¿Debería reconocerla? Elena Gutiérrez. Trabajó como inspectora de calidad en su empresa hace 2 años. Fue despedida después de presentar un informe detallado sobre irregularidades en 3 grandes proyectos. Miguel se inclinó hacia adelante interesado. ¿Qué tipo de irregularidades? Uso de materiales de calidad inferior a los especificados en los contratos, alteración de planos sin aprobación de los organismos competentes y, lo más grave, soborno a inspectores municipales para aprobar construcciones que no cumplían con los estándares de seguridad. La sangre de Miguel se heló. Eso es imposible. Jamás autorizaría algo así. Según Elena, usted puede no haberlo autorizado directamente, pero su firma aparece en varios documentos aprobando esos cambios. Carla mostró copias de contratos y memorandos internos. Miguel reconoció su firma en todos ellos, pero las fechas y contenidos no tenían sentido. Recordaba haber firmado documentos rutinarios, pero no las especificaciones detalladas que ahora veía frente a él. ¿Dónde está Elena ahora?, preguntó, una sensación incómoda creciendo en su estómago. Esa es la cuestión. Desapareció poco después de ser despedida. Su hija, una niña de 12 años, también desapareció con ella. Miguel sintió como si hubiera recibido un golpe. Lupita. Su hija es Lupita. Carla asintió gravemente. Elena intentó denunciar las irregularidades a las autoridades, pero todos los documentos que había guardado desaparecieron misteriosamente. Sin pruebas, su denuncia no prosperó. Recibió amenazas y decidió huir con su hija. ¿Pero por qué Lupita estaba en el aeropuerto? ¿Y cómo sabía sobre el sabotaje? Los niños de la calle escuchan muchas conversaciones que los adultos creen que pasan desapercibidas. Lupita probablemente estaba sobreviviendo en los alrededores del aeropuerto, durmiendo donde conseguía refugio, y aparentemente escuchó el plan para sabotear su avión. Miguel se pasó las manos por el cabello, intentando procesar toda la información. ¿Quién haría esto? ¿Y por qué? Tengo algunas teorías, pero necesito más evidencias. Lo que puedo decir es que alguien muy poderoso lo quería fuera del camino. La pregunta es, ¿qué sabe usted que representa una amenaza? Antes de que Miguel pudiera responder, su celular sonó. Era Marcela, su asistente, con la voz claramente alterada. Señor Hernández, necesita venir a la oficina inmediatamente. La policía está aquí con una orden de cateo. Y hay más. Encontraron irregularidades en los documentos de los proyectos de la zona sur. Miguel colgó y miró a Carla, que había escuchado parte de la conversación. Parece que alguien está acelerando el cronograma, dijo ella. Primero intentan eliminarlo físicamente, ahora quieren destruirlo legalmente. Pero yo no hice nada malo. Miguel se levantó agitado. Confío en mi equipo, firmo lo que me presentan, pero siempre dentro de la legalidad. Esa puede ser exactamente la brecha que alguien estaba explotando. Su confianza. Carla guardó los documentos. Miguel, necesito que piense bien. ¿Quién en su empresa tendría acceso a sus documentos? ¿Quién podría falsificar su firma o hacerle firmar cosas sin que percibiera el contenido real? Miguel cerró los ojos, escudriñando su memoria. Su equipo de confianza era pequeño.
Marcela, que estaba con él desde hace 5 años, Roberto Velázquez, su socio minoritario y director de operaciones, y el doctor Augusto Fernández, el abogado de la empresa que preparaba todos los contratos importantes. «Necesito ir a la oficina», dijo finalmente, «pero antes quiero encontrar a Lupita. Puede estar en peligro». «Estoy de acuerdo. Si alguien descubre que fue ella quien lo alertó sobre el sabotaje, pueden intentar silenciarla». Carla se levantó también. «Tengo algunos contactos que trabajan con niños de la calle. Voy a activarlos para buscarla». Intercambiaron números de teléfono y se separaron. Miguel se dirigió rápidamente a la oficina, la mente hirviendo con posibilidades y sospechas. ¿Quién en su empresa lo estaba traicionando? Y más importante, ¿Lupita y su madre Elena estaban seguras? En el camino recibió otra llamada de Marcela. «Señor Hernández, la situación aquí es muy grave. Los investigadores encontraron documentos que sugieren sobrefacturación sistemática y uso de materiales inadecuados. Y hay más. Descubrieron una cuenta bancaria a su nombre en un banco offshore que usted afirma no conocer». Miguel pisó más a fondo el acelerador. Alguien estaba orquestando su destrucción de forma meticulosa y eficiente. Primero intentaron matarlo, ahora estaban destruyendo su reputación y empresa. Pero habían cometido un error. Subestimaron a una niña de 12 años. Al llegar a la oficina, Miguel encontró el lugar en total caos. Policías cargaban cajas de documentos, computadoras estaban siendo confiscadas y empleados susurraban a grupos, claramente asustados. Fue entonces cuando vio a Roberto Velázquez conversando intensamente con uno de los investigadores, gesticulando y señalando papeles. Algo en el lenguaje corporal de su socio le incomodó. Roberto parecía muy cómodo para alguien cuya empresa estaba siendo investigada. Miguel se acercó, pero Roberto no lo vio llegar. Tengo la certeza de que Miguel no estaba al tanto de estas irregularidades, escuchaba a Roberto decir al investigador. Siempre fue muy confiado, firmaba documentos sin leerlos detalladamente. Era fácil. Roberto se detuvo abruptamente al percibir a Miguel detrás de él. Sus ojos revelaron un destello de pánico antes de recomponerse. «Miguel, qué bueno que llegaste. Estoy explicando a los investigadores cómo funcionaba nuestra división de trabajo para aclarar cualquier malentendido». Miguel lo observó atentamente. Roberto Velázquez era su socio desde hacía 3 años, asumiendo el 30% de la empresa a cambio de una gran inversión inicial. Siempre se había mostrado competente y leal, encargándose de la parte operativa mientras Miguel se concentraba en las grandes negociaciones. Pero ahora, observándolo más atentamente, Miguel notó señales que había ignorado. El nerviosismo excesivo, el sudor en la frente, la forma en que evitaba el contacto visual directo. «Roberto», dijo Miguel calmadamente, «necesito hablar contigo, en privado». La expresión de Roberto cambió casi imperceptiblemente, pero Miguel captó el momento exacto en que el miedo reemplazó la compostura en sus ojos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y el cuadro que se formaba era más siniestro de lo que Miguel jamás había imaginado. Alguien muy cercano había estado jugando un juego mortal. Y Lupita, una niña que debería estar en la escuela en vez de durmiendo entre cajas de aeropuerto, había sido la única con suficiente valor para impedir que ese juego llegara a su trágico final. Ahora Miguel necesitaba decidir. ¿En quién? ¿Podía confiar en un mundo donde incluso los más cercanos podían ser enemigos? La conversación privada con Roberto nunca ocurrió. Antes de que Miguel pudiera aislarlo, el socio alegó una emergencia familiar y salió de la oficina apresuradamente, dejando solo promesas de explicaciones posteriores. Miguel se quedó observando por la ventana mientras Roberto entraba en su coche y desaparecía en el tráfico, llevándose consigo respuestas que podrían aclarar toda la situación. El resto del día fue una pesadilla burocrática. Abogados llegaron, documentos fueron analizados, y Miguel descubrió que su empresa estaba siendo investigada por al menos 6 organismos diferentes. Contratos millonarios fueron suspendidos,
Bancos congelaron cuentas, y la prensa comenzó a especular sobre su posible arresto. Pero nada de eso importaba tanto como la llamada telefónica que recibió a las 7 de la noche. ¿Miguel? La voz de Carla estaba tensa. Encontré a Elena. Miguel sintió el corazón acelerarse. ¿Dónde? ¿Está bien? ¿Y Lupita? Está viva, pero muy asustada. No puedo hablar por teléfono. Encuéntrame en la dirección que te enviaré por mensaje. Y Miguel, ven solo. Elena solo aceptó hablar porque prometí que vendrías sin compañía. La dirección era en una parte de la ciudad que Miguel raramente visitaba, un barrio de clase media baja, con calles estrechas y casas sencillas. Estacionó frente a una pequeña casa amarilla de 2 pisos, donde Carla lo esperaba en el porche. ¿Ella está aquí?, preguntó mirando alrededor. No exactamente. Carla lo guió dentro de la casa. Esta es la casa de Dolores Ramírez, una activista que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Elena está escondida desde hace meses, pero cuando supo lo que pasó ayer aceptó hablar. La sala era modesta pero acogedora, con sofás de tela floreada y fotografías de familia en las paredes. Una mujer de unos 60 años, cabello canoso y mirada bondadosa, se acercó. «Señor Hernández, soy Dolores. Elena está muy nerviosa, pero sabe que necesita contar la verdad. Por favor, tenga paciencia con ella». Miguel asintió, sintiéndose extrañamente humilde en aquel ambiente sencillo. Estaba acostumbrado a reuniones en oficinas lujosas, no a conversaciones en salas de estar, donde el aroma de café casero flotaba en el aire. Elena apareció en la puerta que daba al fondo de la casa. Miguel la reconoció inmediatamente por la fotografía que Carla había mostrado, pero la mujer frente a él parecía haber envejecido 10 años en 2. Su cabello estaba más corto y teñido de rubio, un obvio intento de disfraz. Su ropa era sencilla, y sus ojos cargaban una mezcla de miedo y determinación. «Señor Hernández», dijo con voz firme, a pesar de las manos temblorosas. «Gracias por venir. Elena, antes que nada, necesito saber. ¿Lupita está bien? ¿Dónde está?» El rostro de Elena se suavizó por un momento. «Está segura. Dolores tiene contactos en un albergue especializado en proteger a niños en situación de riesgo. Lupita está allí, estudiando, teniendo 3 comidas al día». Su voz se quebró. Por primera vez en meses, tiene una cama para dormir. Miguel sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué estaban viviendo en las calles? ¿Qué pasó después de que fuiste despedida? Elena se sentó en el sofá, respiró profundo y comenzó a contar una historia que heló la sangre de Miguel. «Cuando descubrí las irregularidades, pensé que era mi deber reportarlas. Trabajé 3 años en su empresa, siempre con dedicación. Lo respetaba, creía en la integridad de Hernández Construcciones». Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. «Pero cuando comencé a investigar algunas inconsistencias en los informes de calidad, descubrí algo terrible». «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Materiales siendo sustituidos por versiones más baratas después de las inspecciones iniciales. Planos siendo alterados durante la construcción, creando estructuras que no correspondían a los proyectos aprobados. Y lo peor, documentos oficiales siendo falsificados con su firma». Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Quién estaba haciendo eso? Roberto Velázquez coordinaba todo, pero no estaba solo. Elena sacó una carpeta que había traído consigo. «Guardé copias de algunos documentos antes de que descubrieran mi investigación. Mire esto». Mostró una serie de correos electrónicos impresos, memorandos internos y fotografías de construcciones. Miguel reconoció varios proyectos, pero los detalles documentados por Elena revelaban una realidad aterradora. «Este es el residencial Jardín Azul». Elena señaló fotos de una fundación en construcción. El proyecto especificaba acero de 1950, alta resistencia, pero mire lo que realmente se usó. Mostró primeros planos de materiales visiblemente inferiores. Esta construcción podría derrumbarse con un terremoto moderado.
Miguel estudió las evidencias, sintiendo náuseas crecer en su estómago. Pero yo firmé los contratos. ¿Cómo no me di cuenta de esos cambios? Porque los documentos que llegaban a su escritorio eran diferentes de los que se implementaban en la obra. Roberto controlaba todo el flujo de información. Usted firmaba proyectos legítimos, pero en las construcciones se seguían especificaciones completamente diferentes. Carla, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Elena, cuéntale sobre las amenazas. El rostro de Elena se contrajo. Cuando presenté mi informe al Departamento de Recursos Humanos, Roberto lo supo en cuestión de horas. Me llamó a su oficina y cambió completamente. Dijo que yo había entendido todo mal, que estaba creando problemas innecesarios. Y después, fui despedida al día siguiente, causa alegada incompetencia profesional. Cuando intenté llevar mis evidencias a las autoridades, descubrí que todos los documentos que había guardado en mi computadora de la empresa habían desaparecido. Solo quedaban algunas copias físicas que había escondido en casa. Elena mostró más documentos. Pero lo que realmente me asustó fueron las visitas nocturnas. Hombres en coches oscuros se estacionaban frente a mi casa. Mi teléfono comenzó a hacer ruidos extraños y entonces hizo una pausa, claramente perturbada por el recuerdo. Continúa. Miguel la animó gentilmente. Lupita volvió de la escuela un día diciendo que un hombre había preguntado por mí en la puerta. Le ofreció dulces y dijo que era amigo de... Mamá, esa noche decidí que ya no podíamos quedarnos. Tomamos solo lo esencial y nos fuimos. Miguel sintió crecer la ira dentro de él. ¿Por qué no me buscaste? Podría haberte ayudado. Elena rió amargamente. ¿Buscarlo a usted? Señor Hernández, su firma estaba en todos los documentos fraudulentos. ¿Cómo podía saber si usted no estaba involucrado? La pregunta golpeó a Miguel como una bofetada. Se dio cuenta de que, a los ojos de Elena, él era el jefe de una organización criminal, no una víctima. Pero Lupita me salvó, dijo confusamente. ¿Por qué lo haría si cree que soy culpable? Porque Lupita es una niña sabia, respondió Elena con cariño. Dijo que lo observó en el aeropuerto varias veces. Dijo que usted parecía diferente de los hombres malos. Tiene un instinto agudo para estas cosas. Dolores, que había permanecido callada preparando café, se unió a la conversación. Elena, cuéntale sobre la llamada. Elena dudó, luego asintió. Hace 2 semanas recibí una llamada anónima. La voz estaba modificada, pero la persona sabía detalles sobre mi vida que solo alguien muy cercano a la situación podría conocer. Dijo que usted sería eliminado pronto y que, después de eso, yo podría salir del escondite porque ya no representaría una amenaza. Miguel sintió la sangre helarse. ¿Eliminado? La persona dijo que usted estaba haciendo demasiadas preguntas, empezando a percibir las irregularidades, que era más fácil deshacerse de usted que tratar de seguir engañándolo. ¿Y fue por eso que Lupita estaba en el aeropuerto? Elena asintió. Ella insistió. Dijo que no podía dejar que una persona inocente fuera lastimada, incluso si yo tenía dudas sobre su inocencia. Fue allá todas las noches de la semana pasada, esperando ver movimientos sospechosos. Miguel se levantó y caminó hasta la ventana, procesando la información. Su propia empresa se había convertido en una máquina de corrupción, y él era simultáneamente el responsable legal y la próxima víctima. Elena, dijo, volviéndose hacia ella, ¿todavía tienes esas evidencias? Tengo algunas, pero necesito garantías de que estaré segura si testifico. Las tendrás, lo prometo. Miguel hizo una pausa. Y quiero ver a Lupita. Eso puede ser peligroso para ella. Necesito agradecerle personalmente. Y tal vez ella escuchó más detalles sobre quién estaba planeando el atentado. Carla intervino. Miguel, hay algo más que necesitas saber. Mi investigación reveló que este no es un caso aislado. Roberto Velázquez está conectado a una red de corrupción que involucra al menos 5 grandes constructoras de la región. ¿Cómo así? Usa el mismo esquema en 1900. Varias empresas. Se convierte en socio minoritario
gana la confianza de los propietarios y gradualmente asume el control operativo. Después, implementa los fraudes mientras mantiene a los dueños oficiales en la oscuridad. Miguel se sentó nuevamente, sintiendo el peso de la revelación. ¿Cuántas personas pueden haber sido perjudicadas por construcciones defectuosas? Miles, respondió Carla sombrío. Y no se detiene ahí. Cuando los dueños comienzan a sospechar, sufren accidentes o son eliminados de otras formas. Usted sería el tercer empresario en no sobrevivir a sus propios descubrimientos. El silencio que siguió fue pesado. Miguel se dio cuenta de que estaba enfrentando algo mucho mayor que simple corrupción empresarial. Era una operación criminal sofisticada, y él había sido elegido como el próximo objetivo. ¿Dónde está Roberto ahora?, preguntó. Nadie lo sabe, respondió Carla. Después de que salió de su oficina hoy, desapareció, pero estoy segura de que aún está en la ciudad. Tiene demasiados negocios para abandonarlo todo. Miguel miró a Elena, que observaba la conversación con expresión tensa. Elena, ¿testificarás contra él? Si garantiza la seguridad de mi hija, sí. La garantizo. Más que eso, Miguel hizo una pausa, una idea formándose en su mente. Me aseguraré de que Lupita tenga oportunidades que compensen todo lo que han pasado. Elena sonrió por primera vez desde que Miguel había llegado. A ella le gustaría conocerlo adecuadamente. Habló mucho sobre el hombre del avión en las últimas semanas. Miguel sintió una extraña sensación de responsabilidad y cariño. Una niña valiente había salvado su vida, y ahora él tenía la oportunidad de salvar el futuro de ella. Pero primero necesitaba sobrevivir a Roberto Velázquez y a la red criminal que él representaba. Y algo le decía que la batalla apenas estaba comenzando. 3 días pasaron desde el encuentro con Elena, y Miguel sentía como si estuviera viviendo en una película de suspenso. Cada sombra parecía amenazadora. Cada llamada telefónica podría traer malas noticias. Se había instalado en un hotel discreto en el centro de la ciudad, usando un nombre falso y pagando en efectivo, mientras Carla coordinaba la investigación periodística que estaba ganando proporciones nacionales. En la mañana del viernes, finalmente consiguió lo que tanto deseaba: permiso para visitar a Lupita. El albergue estaba en una zona residencial tranquila, una casa grande y bien cuidada, que más parecía un hogar que una institución. Miguel fue recibido por la hermana Concepción, una monja de mediana edad, con sonrisa cálida y ojos perspicaces. Lupita está ansiosa por verlo, dijo mientras lo conducía por los pasillos decorados con dibujos infantiles. No para de hablar sobre el hombre que ella salvó. Para ella, usted se ha convertido en una especie de héroe. En realidad, ella es la heroína, respondió Miguel, nervioso como nunca había estado en su vida corporativa. Lupita estaba en 1900, el jardín trasero, sentada debajo de un árbol de mango leyendo un libro. Cuando vio a Miguel, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Corrió hacia él y, para su sorpresa, lo abrazó con fuerza. «Sabía que vendría», exclamó, mirando hacia arriba con ojos brillantes. «Mamá dijo que usted es una persona buena de verdad». Miguel se arrodilló para quedar a su altura. Observándola de cerca, bajo la luz del sol, pudo ver que Lupita era una niña inteligente y vivaz, con ojos que revelaban una madurez precoz, forjada por las dificultades de la vida. «Lupita, vine aquí para agradecerte. Salvaste mi vida. No tengo palabras para expresar mi gratitud». Ella negó con la cabeza seriamente. No podía dejar que una persona inocente se lastimara. «Mamá siempre me enseñó que debemos hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Se sentaron en el césped, y Miguel notó lo natural que era conversar con Lupita. Ella tenía una forma directa y honesta de expresarse que lo tocaba profundamente. «Cuéntame sobre aquella noche en el aeropuerto. ¿Qué escuchaste exactamente?» Lupita cerró el libro y se concentró. Estaba durmiendo entre las cajas, como siempre, pero 3 hombres llegaron muy tarde. Creo que era casi medianoche. Hablaban bajo, pero yo escucho bien. ¿Pudiste ver sus rostros? Solo uno. Tenía cabello entrecano en los costados y usaba un reloj dorado muy bonito. Los otros se quedaron en la sombra.
Miguel sintió un escalofrío. La descripción encajaba perfectamente con Roberto. ¿Qué más les escuchaste decir? Mencionaron su nombre varias veces. Dijeron que usted estaba haciendo demasiadas preguntas y que era hora de resolver el problema. Uno de ellos preguntó si no sería mejor solo asustarlo, pero el del reloj dorado dijo que usted era demasiado terco y que los accidentes ocurren. Lupita hizo una pausa, claramente perturbada por el recuerdo. Hablaron sobre manipular el combustible del avión. Dijeron que sería rápido y que parecería una falla mecánica. Después hablaron sobre papeles y firmas, cosas que no entendí bien. Miguel sintió crecer la ira dentro de él. Roberto no solo había traicionado su confianza, sino que había planeado su eliminación con fría calculación. Lupita, fuiste muy valiente al advertirme. ¿Pero por qué decidiste hacerlo? Ni siquiera me conocías. Lupita sonrió tímidamente. Yo lo observaba a veces cuando estaba en el aeropuerto. Usted siempre saludaba a los empleados de limpieza, les preguntaba cómo estaban. Una vez vi dar dinero a un hombre que pidió ayuda para comprar medicina para su hija. Las personas malas no hacen esas cosas. Miguel sintió un nudo en la garganta. Una niña de 12 años había visto en él algo que él mismo a veces dudaba poseer. ¿Y ahora? ¿Estás feliz aquí? Sí. Lupita se animó. Tengo una cama solo para mí, comida cada vez que tengo hambre, y puedo estudiar. La hermana. Concepción dice que soy muy buena en matemáticas y ciencias. Quiero ser ingeniera cuando crezca. ¿Ingeniera? ¿Por qué? Para construir casas que nunca se derrumben, casas seguras para familias como la mía. La respuesta golpeó a Miguel como un rayo. Esta niña extraordinaria había sufrido las consecuencias de la corrupción que él inadvertidamente había permitido en su empresa, y aún así soñaba con arreglar el mundo. Lupita, dijo con voz quebrada, cuando todo esto termine, me gustaría que tú y tu madre fueran mi familia. Los ojos de Lupita se agrandaron. Como hermanos, como padre e hija, si ustedes quieren. Lupita lo abrazó, nuevamente, esta vez con lágrimas en los ojos. Quiero mucho tener un papá, especialmente un papá que hace las cosas correctas. Pasaron 2 horas más juntos. Lupita le mostró sus cuadernos escolares, habló sobre los otros niños y niñas del albergue, y Miguel se descubrió genuinamente, interesado en cada detalle de su vida. Por primera vez en años no pensó en negocios, contratos o ganancias. Cuando finalmente se despidieron, Lupita sostuvo su mano. ¿Va a estar bien? Los hombres malos todavía pueden intentar lastimarlo. Voy a estar bien, prometo ser muy cuidadoso. ¿Y volverá? Cada semana, si tú quieres. Sí quiero. Miguel dejó el albergue con el corazón más ligero de lo que había estado en días, pero también con una determinación renovada. No lucharía solo por su empresa o reputación. Lucharía por el derecho de Lupita a tener una familia, una educación, un futuro digno. Pero esa determinación fue puesta a prueba inmediatamente. Al llegar al hotel, encontró a Carla esperándolo, en el vestíbulo, con expresión grave. «Miguel, necesitamos hablar, urgente». Subieron a su habitación, y Carla inmediatamente cerró las cortinas y verificó que no hubiera dispositivos de escucha. Roberto hizo contacto, anunció sin preámbulos. Miguel sintió la sangre helarse. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 1 hora. Llamó directamente a mi redacción. Dijo que quiere reunirse contigo. Esta noche. Eso es una locura. Puede ser una trampa. Probablemente lo es. Pero Miguel dijo algo que lo cambió todo. Carla hizo una pausa dramática. Afirmó tener grabaciones de todas las conversaciones que tuvo contigo en los últimos 3 años. Dijo que puede probar que tú sabías todo y eras el verdadero cerebro de las operaciones criminales. Miguel se sentó pesadamente en la cama. Eso es imposible. Yo nunca... Sé que eres inocente, pero las grabaciones pueden ser editadas, manipuladas. Si él logra plantar esa versión en los medios antes de que nuestra investigación sea concluida, serás crucificado en la opinión pública. ¿Qué quiere? Control total de la empresa
y tu salida inmediata del país. A cambio, las grabaciones nunca verán la luz del día. Miguel permaneció en silencio por largos minutos, procesando las opciones. Todas parecían llevar a callejones sin salida. ¿Dónde quiere encontrarse? En la oficina de la empresa, a las 10 de la noche, dijo que será simbólico resolver todo donde comenzó. ¿Y tú crees que debo ir? Carla dudó. Normalmente, diría que no. Pero Miguel está desesperado. Las personas desesperadas cometen errores. Si logramos grabar la conversación, podemos obtener la confesión que necesitamos. Miguel pensó en Lupita, en Elena, en todas las familias que vivían en edificios construidos con materiales defectuosos. Pensó en la confianza en los ojos de Lupita cuando dijo que él hacía las cosas correctas. Me reuniré con él, decidió. Pero no solo. La policía necesita estar cerca. Ya pensé en eso. Tengo contactos en el grupo especial que está investigando la corrupción en la construcción civil. Pueden posicionar equipos alrededor del edificio. ¿Y si Roberto lo descubre? Es un riesgo que tendremos que correr. Miguel se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía ante él, miles de luces representando miles de vidas. Algunas de esas vidas dependían de edificios que su empresa había construido. Si esos edificios eran inseguros, él tenía la responsabilidad moral de corregir la situación, independientemente del costo personal. Carla, dijo finalmente, si algo sale mal esta noche, quiero que me prometas una cosa. ¿Qué? Cuida de Lupita y Elena. Garantiza que tengan protección y oportunidades. Y continúa la investigación hasta exponer toda la red de corrupción. Carla se acercó y tocó su brazo. Nada saldrá mal. Saldrás de esta y tendrás la oportunidad de ser el padre que Lupita merece. Miguel asintió, pero una parte de él no podía alejar la sensación de que la noche traería revelaciones que cambiarían todo para siempre. A las 9:30 de la noche, Miguel estaba estacionando frente al edificio de Hernández Construcciones. El lugar estaba extrañamente silencioso, solo algunas ventanas iluminadas en edificios vecinos. Sabía que policías estaban posicionados en puntos estratégicos, pero no podía verlos. Respiró profundo, verificó el micrófono oculto que Carla había instalado en su chaqueta y se dirigió a la entrada. Roberto lo esperaba en el elevador, sonriendo como si fuera una reunión de negocios común. Miguel, puntual como siempre. Subimos, tenemos mucho que conversar. Mientras el elevador subía lentamente hasta el 10º piso, Miguel estudió al hombre que había traicionado su confianza. Roberto parecía tranquilo, confiado, como si controlara completamente la situación. Pero Miguel había aprendido algo importante de Lupita. A veces, las personas que parecen más vulnerables son las que poseen la mayor fuerza interior. Y esta noche descubriría de qué era realmente capaz. La oficina de Miguel estaba exactamente como la había dejado 3 días atrás, pero ahora parecía pertenecer a otra vida. Roberto se dirigió directamente a la silla presidencial y se sentó, un gesto claramente simbólico de poder. Miguel permaneció de pie, observando cada movimiento de su ex-socio. «Sabes, Miguel», Roberto comenzó, girando lentamente en la silla, «siempre admiré tu ingenuidad. Era refrescante trabajar con alguien que realmente creía que el mundo de los negocios podía ser honesto. Me traicionaste, Roberto. Traicionaste mi confianza y pusiste vidas en riesgo». Roberto rió suavemente. «¿Traición? Yo salvé esta empresa. Cuando me convertí en tu socio, estaban perdiendo contratos frente a competidores que ofrecían precios menores. Yo simplemente nivelé el campo de juego, usando materiales inferiores y poniendo familias en peligro. Familias que ahora tienen casas que pueden pagar gracias a mis métodos». Roberto se levantó y caminó hasta la ventana. «Vives en una torre de marfil, Miguel. En el mundo real todos recortan costos. Yo solo fui más creativo». Miguel activó discretamente la grabadora que Carla le había dado. «Lo suficientemente creativo para intentar asesinarme». Asesinar es una palabra muy fuerte. Roberto se dio vuelta, sus ojos fríos como el hielo.
Prefiero decir que estaba resolviendo un problema operativo. Estabas comenzando a hacer preguntas inconvenientes, cuestionando informes, queriendo acompañar personalmente las construcciones. Era cuestión de tiempo hasta que descubrieras nuestra operación. ¿Nuestra operación? ¿Quién más está involucrado en esto? Roberto sonrió maliciosamente. ¿Realmente crees que yo haría todo esto solo? Miguel, esta red opera en 5 estados, constructoras, proveedores, inspectores municipales, políticos. Es un sistema perfecto que genera millones en ahorros y ganancias adicionales. Miguel sintió náuseas crecer en su estómago. ¿Cuántas empresas? En este momento, 12 constructoras principales, más decenas de proveedores y subcontratistas. Tú serías solo un empresario más que sufrió un accidente trágico y tuvo su empresa asumida por socios competentes. ¿Y después de mi supuesta eliminación? Yo asumiría el control total de Hernández Construcciones, liquidaría algunos activos problemáticos y la empresa se uniría oficialmente a nuestra red. Simple y eficiente. Miguel dio algunos pasos por la sala, intentando procesar la magnitud de la operación criminal. Roberto, ¿te das cuenta de que estás confesando crímenes que pueden meter a cientos de personas en prisión? Estoy confesando ante ti, sí, porque tú no le contarás a nadie. ¿Por qué tanta seguridad? Roberto sacó una tablet del bolsillo interno de su saco. Porque tengo 3 años de grabaciones de nuestras conversaciones cuidadosamente editadas, para mostrar que estabas plenamente consciente y dirigías todas las operaciones fraudulentas. Activó el dispositivo y una voz familiar resonó en la oficina. Era Miguel, claramente diciendo: «No me importan los métodos, Roberto. Solo quiero resultados y ganancias máximas». Miguel recordaba la conversación original. Habían discutido estrategias de marketing para atraer más clientes, y él había dicho que no le importaban qué métodos de publicidad Roberto eligiera, siempre que fueran éticos y trajeran resultados. Pero en la grabación editada parecía estar autorizando cualquier método por más cuestionable que fuera. Impresionante tecnología, ¿no crees? Roberto sonrió. Con el software adecuado, puedo hacerte confesar cualquier crimen. Tengo horas de material grabado. Eso es falsificación. De evidencias. Pruébalo. Contra mi palabra y estas grabaciones, ¿quién te creerá? Roberto pausó la tablet. Pero soy un hombre razonable, Miguel. No tiene que llegar a ese punto. ¿Qué quieres? Transferencia completa de todas tus acciones de la empresa a mí. Te mudas al extranjero. Sugiero un país sin tratado de extradición con México. A cambio, estas grabaciones nunca serán divulgadas y puedes vivir cómodamente con el dinero que ya tienes en cuentas personales. Miguel fingió considerar la propuesta, en realidad dando tiempo para que la grabadora capturara cada palabra. ¿Y si me niego? Las grabaciones irán a la prensa mañana por la mañana, junto con documentos que muestran transferencias bancarias sospechosas a tus cuentas personales, transferencias que yo mismo me encargaré de que ocurran en las próximas horas. Lo pensaste todo. Tengo que pensar. Este no es mi primer emprendimiento de este tipo. Roberto volvió a sentarse. Sabes, Miguel, deberías sentirte honrado. Normalmente no ofrezco alternativas más allá de la eliminación física, pero siempre me caíste bien. Eras genuinamente un buen jefe. Miguel se acercó al escritorio, sus manos apoyadas en la superficie de caoba que había elegido personalmente 5 años atrás. Roberto, hay algo que no sabes. ¿Qué sería? La niña que me alertó sobre el sabotaje. Ella escuchó tu conversación aquella noche en el aeropuerto. El rostro de Roberto cambió sutilmente. ¿Qué niña? Lupita Gutiérrez, hija de Elena Gutiérrez, la inspectora que despediste. La niña que ha estado viviendo en las calles por causa de tus amenazas a su familia. Roberto se levantó bruscamente. Imposible. Esa mujer desapareció hace meses. No desapareció. Estaba escondida. Y su hija te identificó, Roberto. Te describió perfectamente. Cabello entrecano en los costados, reloj dorado. Ella te vio y escuchó todo. Una niña de la calle.
¿Quién creería en el testimonio de una niña así? Una periodista investigativa que está exponiendo toda tu operación y las autoridades que ya están investigando tu red. Miguel sonrió por primera vez desde que llegó. Roberto, cometiste un error fatal. Subestimaste a una niña valiente. Roberto caminó rápidamente hasta la ventana, mirando hacia la calle abajo. No importa, sin pruebas físicas no pueden probar nada. De hecho, sí pueden. Miguel sacó el micrófono oculto de su chaqueta. Toda esta conversación fue grabada, y a diferencia de tus grabaciones, esta no fue editada. El rostro de Roberto palideció. Tú, idiota, ¿no te das cuenta de que esto solo empeora tu situación? Al contrario, la mejoró mucho. ¿Cómo? Porque ahora tenemos tu confesión completa sobre la red de corrupción, los nombres de los involucrados y la admisión de intento de asesinato. Miguel hizo una pausa, y porque la policía está escuchando cada palabra desde afuera. Roberto corrió hacia la ventana, observando la calle. Coches policiales con luces apagadas estaban posicionados estratégicamente y figuras se movían en las sombras. Me tendiste una trampa. Prefiero llamarlo justicia. Roberto se giró, sus ojos salvajes de desesperación y rabia. No entiendes, Miguel, esta operación es más grande de lo que imaginas. Si caigo, personas muy poderosas se enfurecerán. No pararán hasta destruirte a ti y a todos los que amas. Entonces es mejor asegurarse de que ellos también sean expuestos y arrestados. Estás condenando a tu propia familia, y esa niña y Lupita la has puesto en peligro mortal. Miguel sintió un escalofrío de miedo, pero mantuvo la compostura. Lupita está protegida, y no estaré solo en esta lucha. Roberto caminó hasta el escritorio y abrió un cajón. Miguel se tensó esperando que sacara un arma, pero Roberto sacó solo una llave. Esta llave abre una caja fuerte en el Banco Central. Allí están todos los documentos originales sobre nuestra operación. Nombres, valores, contratos, cuentas bancarias, todo. Arrojó la llave sobre el escritorio. Si realmente quieres justicia, necesitarás esto. ¿Por qué me das esto? Roberto rió amargamente. Porque si voy a caer, prefiero llevarme a todos conmigo y porque... Hizo una pausa. Porque una parte de mí siempre respetó tu integridad, aunque la considerara ingenua. Se escuchaban pasos acercándose en el pasillo. Las puertas del elevador se abrieron y Miguel oyó voces autoritarias resonando por el piso. Última oportunidad, Miguel. Roberto susurró urgentemente. Destruye esa grabación, olvida lo que escuchaste hoy, y podemos salir de esta juntos. La operación es demasiado grande para ser derribada. Solo vas a lastimarte. Miguel tomó la llave y la guardó en el bolsillo. Roberto, hace 3 días, una niña de 12 años tuvo más valor del que yo tuve en 3 años. Ella arriesgó todo para salvar la vida de un extraño. No voy a decepcionarla ahora. La puerta de la oficina se abrió y policías federales entraron con armas en puño. Manos arriba. Ambos. Miguel levantó las manos calmadamente. Soy Miguel Hernández. Estoy cooperando con la investigación. Roberto, sin embargo, permaneció inmóvil mirando por la ventana como si contemplara una última alternativa desesperada. Señor Velázquez, manos arriba. Roberto se giró lentamente, una sonrisa extraña en su rostro. ¿Saben cuál es el problema con ustedes, policías? Piensan en pequeño. Esta operación tiene tentáculos que ni imaginan. Fue esposado sin resistencia, pero continuó hablando mientras era conducido afuera. Miguel, cuidado con quién confías. No todos los que parecen estar de tu lado realmente lo están. Cuando Roberto finalmente fue llevado, Miguel se sentó pesadamente en su silla. La oficina estaba silenciosa nuevamente, pero ahora cargaba el peso de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Carla entró poco después, acompañada por un delegado federal. Lo conseguimos todo, anunció ella, satisfecha. La confesión fue clara y detallada. Con las evidencias de la caja fuerte y el testimonio de Elena, tendremos material suficiente para desmantelar toda la red. Miguel asintió, pero no podía alejar las palabras finales de Roberto de su mente.
Cuidado con quién confías. No todos los que parecen estar de tu lado realmente lo están. ¿Qué había querido decir Roberto con eso? Y más importante, ¿Lupita y Elena estaban realmente seguras? ¿O Miguel solo había puesto a las dos personas que más amaba en un peligro aún mayor? La batalla había sido ganada, pero Miguel tenía la inquietante sensación de que la guerra apenas comenzaba. Una semana pasó desde el arresto de Roberto, y Miguel descubrió que ganar una batalla no significaba necesariamente conquistar la paz. Su empresa estaba bajo intervención federal. Los medios lo acosaban constantemente y se encontraba navegando por un laberinto burocrático que parecía no tener fin. En la mañana del jueves, Miguel estaba en la oficina improvisada que había montado en su casa cuando Carla llegó con una expresión que él había aprendido a temer. Era la mirada de quien traía malas noticias. «Miguel, necesitamos hablar sobre algo que descubrí», dijo ella, sentándose a la mesa de la cocina donde él había esparcido documentos e informes. ¿Más problemas? Tal vez. ¿Recuerdas lo que Roberto dijo antes de ser llevado? Sobre tener cuidado. ¿Con quién confías? Miguel asintió. Aquellas palabras lo habían atormentado durante toda la semana. Investigué más profundamente los antecedentes de algunas personas cercanas a ti. Carla sacó una carpeta de su bolso y encontré algo preocupante sobre el doctor Augusto Fernández. Miguel frunció el ceño. El doctor Augusto era el abogado de la empresa desde hacía 4 años, responsable de todos los contratos importantes. Era un hombre de apariencia distinguida, siempre bien vestido, con reputación impecable en el medio jurídico. ¿Qué descubriste? No es quien aparenta ser. Carla mostró una serie de documentos. Augusto Fernández existe, sí, pero el verdadero doctor Augusto murió en un accidente automovilístico hace 5 años en otro estado. El hombre que conoces como tu abogado asumió su identidad. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Eso es imposible. Tiene registro en el colegio de abogados, despacho establecido, todo falsificado con maestría. Y mira esto. Carla mostró extractos bancarios. En los últimos 3 años, Dr. Augusto recibió transferencias regulares de cuentas vinculadas a la red de Roberto. No era solo tu abogado, Miguel. Era el responsable de preparar todos los documentos legales que legitimaban los fraudes. Miguel se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. Preparó mi testamento el mes pasado. Tiene acceso a toda mi información personal. Conoce mis horarios. Y sabe dónde Lupita y Elena están siendo protegidas. La sangre de Miguel se heló. Inmediatamente tomó el teléfono y marcó al albergue. «Hermana Concepción, soy Miguel Hernández. ¿Lupita está bien?» «Claro que sí, hijo mío. ¿Por qué pregunta?» «Necesito hablar con ella ahora. Es urgente». Pocos minutos después, la dulce voz de Lupita resonó por el teléfono. «Hola, papá Miguel». La palabra papá aún hacía que su corazón se calentara. «¿Vienes a visitarme hoy?» «Lupita, escucha con atención. ¿Recuerdas a un hombre mayor, bien vestido, que puede haber aparecido ahí preguntando por ti o tu madre? Cabello canoso, lentes, siempre de traje». Lupita hizo una pausa, pensativa. Ayer un hombre así estuvo aquí. Dijo que era abogado y que estaba encargándose de tus asuntos. La hermana Concepción habló con él». Miguel sintió pánico crecer en su pecho. «¿Qué más dijo?» Preguntó si estaba feliz aquí, si extrañaba a mamá. Fue amable, pero... Lupita dudó. «¿Pero qué, querida?» Me dio escalofríos. Sonreía con la boca, pero no con los ojos, igual que los hombres malos que escuché en el aeropuerto. Miguel intercambió una mirada alarmada con Carla. «Lupita, voy a buscarte ahora». «No, salgas del albergue por ningún motivo, ¿está bien? ¿Está pasando algo malo?» Miguel intentó mantener la voz tranquila. «Solo estoy siendo cuidadoso. Te quiero, pequeña». «Yo también te quiero, papá Miguel». Colgó e inmediatamente marcó al detective responsable del caso. «¿Detective Martínez?» «Miguel Hernández. Necesito protección policial inmediata para Lupita y Elena. Descubrimos que hay más personas involucradas en la conspiración». Mientras esperaban que la policía llegara al albergue, Carla continuó su investigación en línea.
Miguel, encontré más cosas sobre el falso doctor Augusto. Su verdadero nombre es Carlos Montero y tiene un historial criminal extenso. Falsificación de documentos, fraude bancario y... Hizo una pausa. Asociación con organizaciones criminales especializadas en eliminar testigos. Miguel se sentó nuevamente, el peso de la responsabilidad aplastándolo. Lupita tenía razón desde el principio. Dijo que algunos hombres eran malos y otros no. Yo llevé el peligro directamente a ella. Miguel, no te culpes, no podías saber. Debería haber sospechado. Roberto estaba muy tranquilo durante el arresto. Era como si supiera que tenía un plan B. El teléfono sonó. Era el detective Martínez. Señor Hernández, tenemos un problema. Cuando llegamos al albergue, Lupita había desaparecido. Miguel sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que desapareció? Según la hermana, Concepción. El falso doctor Augusto volvió hace aproximadamente una hora con una orden judicial falsa, diciendo que Lupita debía ser transferida a otro lugar por cuestiones de seguridad. La monja intentó contactar con usted, pero el teléfono daba ocupado. Miguel verificó su celular y vio 3 llamadas perdidas. Había estado tan concentrado en la conversación con Carla que no se dio cuenta. ¿A dónde la llevaron? Estamos intentando rastrear el vehículo. Las cámaras de seguridad de la calle captaron un coche negro saliendo del albergue, pero perdimos el rastro en el tráfico. Miguel se desplomó en la silla. La niña que había salvado su vida ahora estaba en peligro por su culpa. Detective, necesito todas las unidades disponibles buscándola, y quiero hablar personalmente con Roberto en la prisión. Señor Hernández, entiendo su angustia, pero... «Es mi hija», gritó Miguel, sorprendiéndose por la fuerza de su propia emoción. Roberto sabe dónde está, él planeó esto. 2 horas después, Miguel estaba en la sala de visitas de la Penitenciaría Federal, esperando que Roberto fuera traído. Cuando su ex socio apareció esposado y uniformado, Miguel apenas lo reconoció. El hombre elegante y confiado había sido reemplazado por alguien que parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Miguel, qué sorpresa agradable», dijo Roberto sarcásticamente, sentándose del otro lado de la mesa de metal. «¿Vienes a agradecer por el alojamiento?» «¿Dónde está Lupita?» Roberto sonrió fríamente. Directo al punto. Siempre admiré eso en... Te hacen Roberto, es solo una niña inocente. ¿Inocente? Roberto rió. Miguel, esa niña inocente destruyó años de planificación y una operación que movía millones. No es tan inocente. Miguel se inclinó hacia adelante, controlando la ira. ¿Qué quiere Carlos Montero? La sorpresa en los ojos de Roberto fue genuina. Impresionante. Descubriste sobre nuestro abogado. ¿Dónde llevó a Lupita? Roberto se recostó en la silla, claramente saboreando el momento. Carlos es un profesional, Miguel. Eficiente, discreto y completamente sin escrúpulos. Tiene a Lupita como, digamos, seguro de vida. Explícate. Si sigues cooperando con las autoridades, si testificas contra nuestra red, si intentas usar las evidencias de la caja fuerte, bueno, los accidentes también ocurren con niños. Miguel sintió una furia primitiva crecer dentro de él. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. Y ahora tenemos un nuevo negocio que discutir. Roberto se inclinó hacia adelante. Retiras todas las acusaciones, niegas que la grabación sea auténtica y Carlos devuelve a la niña. Así de simple. Y después, ustedes continúan con la operación criminal. Eso ya no es problema tuyo. Tendrás a tu niñita de vuelta y podrás vivir una vida feliz e ignorante. Miguel estudió el rostro de Roberto, buscando alguna señal de humanidad. No encontró ninguna. ¿Cómo sé que... ¿Lupita está bien? Roberto hizo una señal al guardia, que se acercó y entregó un teléfono celular. Una imagen vale más que 1000 palabras, dijo Roberto. Miguel miró la pantalla y su corazón casi se detuvo. Era una foto de Lupita en algún tipo de almacén, sentada en una silla. Parecía asustada pero ilesa. Sosteniendo la foto, había una nota con la caligrafía de Lupita. «Papá Miguel, estoy bien.
El hombre dijo que vendrás a buscarme pronto. Mi respuesta es no, dijo Miguel devolviendo el teléfono. No permitiré que sigan poniendo familias en peligro. Roberto suspiró dramáticamente. Esperaba esa respuesta. Carlos también la esperaba. Hizo una pausa. ¿Estás seguro, Miguel? Una vez que salga de esta sala no habrá más negociaciones. Miguel se levantó. Estoy seguro, y Roberto, ¿sabes qué? Sí, subestimaste a Lupita una vez. No cometas el mismo error 2 veces. Roberto frunció el ceño, confundido. Pero Miguel ya estaba saliendo de la sala. Fuera de la prisión, Carla lo esperaba con más novedades. Miguel, tengo una idea de dónde Carlos puede haber llevado a Lupita, y tal vez tengamos una oportunidad de salvarla. Miguel la miró, una nueva determinación brillando en sus ojos. Lupita había salvado su vida una vez arriesgando todo. Ahora era su turno de devolver el favor. La niña más valiente que conocía no sería una víctima más. No mientras Miguel tuviera fuerzas para luchar. La operación de rescate comenzaría en 2 horas, y esta vez Miguel no dependería solo de la suerte o la ayuda de otros. Esta vez, él mismo se convertiría en el héroe que Lupita merecía. Carla había descubierto que Carlos Montero poseía un depósito abandonado en la zona industrial, registrado bajo uno de sus alias. Era el lugar perfecto para mantener a alguien escondido, aislado, sin vecinos cercanos y con múltiples rutas de escape. Miguel no esperó a la policía. Contra todos los consejos de Carla y del detective Martínez, se dirigió solo al lugar. Su única compañía era la pequeña grabadora que llevaba en el bolsillo. Si algo le sucedía, al menos habría evidencias. El depósito estaba al final de una calle mal iluminada, rodeado por otros galpones vacíos. Miguel estacionó a 3 cuadras de distancia y se acercó a pie, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podría ser escuchado. A través de una ventana sucia, logró ver a Lupita sentada en una silla en el centro del espacio, vacío. Carlos Montero caminaba a su alrededor hablando por teléfono. Miguel no podía escuchar las palabras, pero el tono era claramente amenazador. Fue entonces cuando Lupita hizo algo que lo sorprendió completamente. Miró directamente hacia la ventana donde Miguel estaba escondido e hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Ella lo había visto y de alguna manera sabía que él vendría a salvarla. Miguel observó por algunos minutos más, analizando la situación. Carlos estaba solo con Lupita, lo que era una ventaja, pero el hombre era visiblemente más grande y fuerte, además de probablemente estar armado. Decidió por el enfoque directo. Miguel entró por la puerta principal, que estaba sin llave. «Carlos Montero», llamó con voz firme. «Soy Miguel Hernández. Vine a buscar a mi hija». Carlos se giró rápidamente, el teléfono aún en la mano. Era exactamente como Lupita lo había descrito. Hombre mayor, bien vestido incluso en aquella situación, pero con ojos fríos y calculadores. «Señor Hernández, qué puntualidad admirable». Carlos guardó el teléfono y sonrió. «Aunque especifiqué que viniera solo después de retirar las acusaciones contra Roberto. Cambié de opinión. Quiero negociar cara a cara». Lupita miró a Miguel, con una mezcla de alivio y preocupación. Él pudo ver que estaba atada a la silla, pero no parecía herida. «No hay nada que negociar», dijo Carlos caminando casualmente hasta una mesa donde Miguel ahora percibía que había un arma. «La situación es simple. Usted coopera, o la niña sufre las consecuencias». «Oh», dijo Miguel dando algunos pasos dentro del depósito, «le ofrezco algo mucho mejor que mi cooperación». Carlos se detuvo intrigado. ¿Qué podría ser mejor? Miguel sacó una llave del bolsillo, la misma que Roberto le había dado. La llave de la caja fuerte con todas las evidencias de su operación. Nombres, cuentas bancarias, contratos, todo. Los ojos de Carlos se fijaron en la llave. «Roberto me habló de eso, pero ¿por qué me la daría voluntariamente?» «Porque me doy cuenta de que luchar contra ustedes es inútil. La operación es demasiado grande, tiene demasiada protección. Prefiero vivir tranquilamente con Lupita que morir intentando ser un héroe». Carlos sonrió claramente satisfecho. «Finalmente demuestra buen juicio.
Miguel se acercó más, manteniendo las manos visibles. Pero quiero garantías. Lupita y Elena quedan completamente fuera de esto. Nos mudamos a otra ciudad, comenzamos una nueva vida, y ustedes nunca más nos molestan. Eso puede arreglarse. Carlos tomó el arma de la mesa, pero la mantuvo baja. La llave, por favor. Miguel extendió la llave, pero cuando Carlos se estiró para tomarla, Lupita gritó: «Papá Miguel, cuidado, tiene otra arma escondida». Carlos se giró irritado hacia Lupita, y en ese momento de distracción, Miguel saltó hacia adelante, agarrando la muñeca de Carlos e intentando controlar el arma. Los dos hombres lucharon violentamente, cayendo sobre cajas y equipos abandonados. Lupita, a pesar de estar atada, comenzó a balancear la silla, tratando de liberarse y ayudar. Durante la lucha, Miguel logró activar la grabadora en su bolsillo, y la voz de 1900 Carlos resonó claramente por el depósito. «No entiendes, idiota. Somos decenas. Aunque me arresten, otros continuarán. Lupita nunca estará segura». Miguel logró desarmar a Carlos, pero el hombre tenía más experiencia en combate. Con un movimiento rápido, Carlos revirtió la situación y puso a Miguel en una llave de brazo. «Ahora me darás la llave y verás mientras resuelvo el problema de la niña permanentemente». Fue en ese momento cuando sirenas comenzaron a sonar afuera. Carla había logrado rastrear la señal del celular de Miguel y llamado refuerzos. Carlos, desesperado, soltó a Miguel y corrió hacia Lupita con la segunda arma que había escondido. Pero Miguel fue más rápido. Saltó frente a Lupita, protegiéndola, con su propio cuerpo. «¡No!», gritó Lupita. El disparo resonó por el depósito, pero Miguel permaneció de pie. Carlos había fallado en la prisa y desesperación. Segundos después, policías invadían el lugar, rápidamente dominando a Carlos Montero. Miguel corrió hacia Lupita, cortando las cuerdas que la sujetaban. Ella se arrojó a sus brazos, ambos temblando de alivio y emoción. «Viniste», susurró ella. «Sabía que vendrías. Siempre vendré a buscarte, pequeña. Siempre». 3 meses después, la vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Miguel había perdido su empresa, que fue liquidada debido a las irregularidades, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Él, Lupita y Elena ahora vivían en una casa sencilla pero acogedora en una ciudad del interior. Miguel trabajaba como consultor de ingeniería para pequeñas empresas, siempre asegurándose de que todos los proyectos fueran absolutamente seguros y honestos. Lupita estaba matriculada en la mejor escuela de la región, donde rápidamente se destacó en matemáticas y ciencias. Sus calificaciones eran excepcionales, pero lo que más enorgullecía a Miguel era ver cómo había recuperado la alegría y confianza de una niña normal. Elena había encontrado trabajo como inspectora de calidad en una empresa local, donde su experiencia e integridad eran genuinamente valoradas. En la mañana del sábado, Miguel estaba en el jardín trasero de la casa, ayudando a Lupita a construir un proyecto de ciencias, una maqueta de edificio que demostraría técnicas de construcción antisísmica. «Papá Miguel», dijo Lupita pegando cuidadosamente una viga de palito de helado, «¿eres feliz?». Miguel dejó lo que estaba haciendo y la miró. En los últimos meses, Lupita había comenzado a llamarlo simplemente papá, pero ocasionalmente aún usaba el nombre completo, especialmente cuando quería tener conversaciones serias. «Muy feliz, querida». «¿Por qué?». «Porque a veces te quedas callado y pensativo. Me preocupa que extrañes la vida antigua». Miguel se sentó en el césped junto a ella. «¿Sabes qué extraño de la vida antigua?». Lupita negó con la cabeza. «Nada. Absolutamente nada», sonrió. «En la vida antigua tenía mucho dinero, pero no te tenía a ti. Tenía una empresa grande, pero no tenía una familia. Tenía prestigio, pero no tenía paz mental. ¿Y ahora? Ahora tengo todo lo que realmente importa. Te tengo a ti, tengo a tu madre, tengo trabajo honesto y...». Hizo una pausa. «Tengo la certeza de que estoy haciendo las cosas correctas». Lupita sonrió y volvió a trabajar en la maqueta. «Papá, cuando crezca y me gradúe como ingeniera, ¿trabajaremos juntos?».
Sería el mayor honor de mi vida. Elena apareció en la puerta trasera, sonriendo al ver a padre e hija trabajando juntos. La comida está lista. Mientras caminaban hacia dentro de la casa, Miguel reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta allí. Una niña valiente había salvado no solo su vida física, sino su alma. Ella le había enseñado que el valor no viene del poder o del dinero, sino de la disposición a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Durante el almuerzo, Elena mencionó casualmente: «Miguel, llegó una carta hoy. Es del tribunal». Miguel se tensó momentáneamente, pero Elena sonrió tranquilizadora. «Son buenas noticias. El proceso de adopción fue finalizado. Oficialmente, ahora eres el padre legal de Lupita». Lupita dejó caer el tenedor y corrió a abrazar a Miguel. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad, de verdad», confirmó Elena con lágrimas en los ojos. Miguel abrazó a Lupita con fuerza, sintiendo una plenitud que nunca había experimentado. Toda la pérdida, todo el sufrimiento, todas las dificultades habían valido la pena para llegar a este momento. Por la tarde, mientras Lupita jugaba en el patio y Elena descansaba, Miguel se sentó en el porche con una taza de café casero. Su teléfono sonó. Era Carla. «Miguel, tengo noticias sobre el juicio. Roberto y toda la red fueron condenados. 23 personas arrestadas, incluyendo políticos y empresarios. Fue uno de los mayores escándalos de corrupción de la década». ¿Y las familias que vivían en los edificios con problemas? Todas están siendo reubicadas en viviendas seguras, con cintos y indemnizaciones. Tu decisión de testificar salvó muchas vidas. Después de colgar, Miguel observó a Lupita en el jardín, persiguiendo mariposas con una red improvisada. Era difícil creer que esta niña, radiante y feliz, era la misma que había encontrado durmiendo entre cajas en el aeropuerto. Esa noche, durante el ritual de siempre de acostar a Lupita, ella hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿crees en el destino?» Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Por qué preguntas?» «Porque pienso que tal vez yo estaba en el aeropuerto aquella noche exactamente para salvarte. Y tú necesitabas ser salvado exactamente para convertirte en mi papá». Miguel sintió un nudo en la garganta. «¿Sabes una cosa? Creo que tienes razón. ¿Entonces todo lo malo que pasó valió la pena?» «Cada segundo valió la pena para llegar hasta ti». Lupita sonrió y cerró los ojos. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, mi niña valiente». Miguel se quedó observándola dormir por algunos minutos, maravillado con el poder transformador del amor verdadero. Una niña había salvado no solo su vida, sino que le había enseñado lo que realmente significaba vivir. 6 meses después, Miguel estaba en el público de la Feria de Ciencias de la escuela, viendo a Lupita presentar su proyecto sobre construcción segura, cómo la ingeniería puede proteger familias. Ella habló con pasión sobre la importancia de la honestidad en la construcción civil, sobre cómo la corrupción puede poner vidas en riesgo y sobre cómo cada persona tiene la responsabilidad de hacer lo correcto. La presentación fue un éxito absoluto, pero lo que realmente emocionó a Miguel fue ver cómo Lupita había transformado sus experiencias difíciles en sabiduría y determinación para ayudar a otros. Después de la premiación, Lupita ganó el primer lugar en 1900 su categoría. Ella corrió hacia Miguel. «Papá, ¿viste? Lo logré». «Vi todo, querida. Estoy muy orgulloso. ¿Y sabes qué es lo mejor? La maestra dijo que mi proyecto puede ser presentado en la feria estatal». Miguel la levantó en brazos, girándola en el aire mientras ella reía. Elena se acercó, radiante de orgullo maternal. «Nuestra ingeniera llegará lejos», dijo Elena, besando la frente de Lupita. «Todos llegaremos lejos», corrigió Miguel, juntos. Esa noche, en casa, Miguel ayudó a Lupita a guardar el trofeo en su habitación. Junto a la cama, ella había creado un pequeño altar con fotografías de la familia, sus libros favoritos, y en el centro, una foto enmarcada de los tres.
juntos el día de la oficialización de la adopción. «Papá», dijo Lupita ya en pijama, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Siempre». «¿Todavía piensas en esos hombres malos a veces?» Miguel se sentó en el borde de la cama. «A veces, pero ¿sabes en qué pienso más?» «¿En qué?» «Pienso en cómo una niña pequeña y valiente cambió el mundo. Al menos cambió mi mundo completamente». Lupita sonrió. «Tú también cambiaste mi mundo, papá. Me diste una familia de verdad». Miguel la arropó cuidadosamente. «Lupita, ¿me prometes algo?» «Lo que sea. Nunca pierdas ese valor que te hace especial. El mundo necesita personas como tú». «Lo prometo». «¿Y papá?» «Sí. Gracias por haber creído en mí aquel día en el aeropuerto». Miguel besó su frente. «Gracias a ti por haber sido lo suficientemente valiente para salvarme». Cuando Miguel salió de la habitación, encontró a Elena en la sala, hojeando álbumes de fotos que había comenzado a organizar. Fotos de la nueva vida de ellos, Lupita en la escuela, paseos en familia, momentos cotidianos que se habían vuelto preciosos. «¿Eres feliz?», preguntó Elena, haciendo eco de la misma pregunta que Lupita había hecho meses antes. Miguel se sentó junto a ella, observando las fotografías. «Más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible. ¿Incluso habiendo perdido todo?» Miguel rió suavemente. «Elena, no perdí todo. Descubrí lo que realmente valía la pena tener». Permanecieron en un silencio confortable, mirando las fotos. Entonces Elena dijo: «Miguel, hay algo que nunca te dije sobre Lupita». «¿Qué?» «Aquella noche en el aeropuerto, cuando decidió avisarte sobre el peligro, dijo algo que me marcó». «¿Qué fue?» Dijo: «Mamá, voy a salvar a ese hombre y estoy segura de que él nos salvará también. Tenía solo 12 años, pero de alguna manera sabía que ustedes dos se necesitaban mutuamente». Miguel sintió lágrimas en los ojos. «Ella siempre fue más sabia que nosotros dos». «Es verdad. ¿Y sabes qué más?» «Dime». «Ella tenía razón. Nos salvaste, Miguel. Me diste esperanza cuando había perdido toda la fe. Le diste a Lupita un futuro cuando no tenía ninguno, y encontraste una familia cuando ni siquiera sabías que necesitabas una». Miguel abrazó a Elena. «Nos salvamos mutuamente». Esa noche Miguel salió al porche y miró al cielo estrellado. La vida había tomado un rumbo que jamás podría haber previsto. Había perdido una empresa, pero ganado una familia. Había perdido millones en dinero, pero descubierto riquezas que no podían ser contabilizadas. Y todo había comenzado con una niña valiente que decidió que salvar la vida de un extraño era más importante que su propia seguridad. Miguel sonrió, sabiendo que mañana sería un día más de la nueva vida que Lupita había hecho posible. Una vida donde cada decisión era guiada por la honestidad, cada proyecto era construido con integridad y cada momento era valorado por el amor verdadero de una familia que había elegido estar junta. La niña que había salvado su vida física le había, en realidad, dado una vida completamente nueva.